Muy buenos días y muchísimas gracias por asistir a esta ponencia, presentación que hacemos sobre el análisis del mercado y las tendencias profesionales de este año 2021. Hemos repetido en un plazo de una semana nuevamente esta ponencia por el éxito que tuvimos con la primera, así que estamos gratamente pues satisfechos del resultado de la misma y esperemos que en esta segunda, con las distintas confirmaciones que hemos tenido, pues seamos capaces también de trasladar una foto actual de este mercado profesional. Agradecer en un segundo a nuestro departamento de marketing, tanto a Ana Flores como a Cristina Palacios, que están detrás de la presentación y quienes nos harán las preguntas que les trasladéis al final de la ponencia por su apoyo y trabajo, así como a todos los directivos de PageGroup que han hecho posible este estudio de remuneración en el cual nos basamos y que os vamos a presentar. Y especial agradecimiento a Juan Ramón Rayo. ¿Qué Si tal? sois tan Nada, amables Jaime, gracias. de pasar ahí la presentación, Juan Ramón, si me permites en un minuto te presento. Estupendo. Juan Ramón es doctor en Economía y licenciado en Derecho. Es profesor de Economía en la IE University y en la IE Business School. Es analista económico en Es Radio, Onda Cero y La Sexta Noche. A su vez, colaborador en El Confidencial y La Razón y gran escritor. Entre algunas de sus obras podemos destacar Una revolución liberal para España y Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Un placer contar contigo nuevamente en esta segunda sesión, Juan Ramón. Nada, muchísimas gracias tanto a Facebook como a ti, Jaime, y a todo el equipo por la invitación y por bueno, lo que habéis facilitado todo el proceso de participar en este acto. Juan Ramón analizará desde un punto de vista más macroeconómico y general pues todos los datos que iremos desgranando y analizando desde el estudio de remuneración que hemos hecho de PageGroup, en lo que va a ser un excelente complemento informativo. Por mi parte, como director general de PageGroup, me encargaré de presentar personalmente este estudio que hemos realizado desde nuestra organización. Más allá en esta slide siempre nos gusta decir pues, que nuestro propósito como organización y de los que nos sentimos muy orgullosos es de ayudar a cambiar la vida de las personas, tanto a nivel de particular de aquellas personas que buscan trabajo como a nivel de las empresas, ayudándoles a transformar, nunca mejor dicho en este periodo, pues sus estrategias como organizaciones, pero sobre todo nos sirve a través de la pirámide con la que nosotros trabajamos para desgranar en un minuto muy brevemente y le preguntaré a Juan Ramón qué opina él de cómo se han comportado los mercados, pues las diferentes marcas en las cuales nosotros nos especializamos, ¿no? Y es curioso, a diferencia de otras crisis, que en la parte de alta dirección, en la parte de Page Executive, hemos notado durante el año pasado un decrecimiento muy pequeño en lo que son la demanda de las posiciones de alta dirección por parte de las organizaciones, mientras que en otras crisis anteriores sí que lo habíamos notado probablemente en la misma medida que en otra tipología o en otro segmento de nivel profesional, ¿no? Sin embargo, en esta no ha sido un impacto muy pequeño, ¿no? Y el inicio de este año ha sido francamente bueno nuevamente. Nos sorprendió un tanto el año pasado y a ver qué nos puede desgranar Juan Ramón en este sentido, ¿no? Por otro lado, toda la parte del middle management, todas las posiciones seniors, todas las posiciones que gestionan departamentos desde nuestra marca Michael Page, se vio afectada en un primer escenario, sobre todo durante el segundo trimestre, hubo una parálisis muy significativa, incluso una caída de en torno a un 25% de los procesos de selección en esa marca, en Michael Page, en todas las posiciones seniors, pero poco a poco durante el tercer trimestre y especialmente durante el cuarto, volvieron a llevarnos a un repunte hasta terminar una cierta normalidad. E incluso en este primer trimestre del año hemos notado un ligero repunte con respecto a 2020 o incluso 2019, comportándose muy bien el mercado de todas las posiciones intermedias de profesionales seniors. Y luego, por último, para acabar de completar esta foto, en todas lo que son las posiciones más de soporte, y hablaremos siempre de perfiles cualificados, pero las posiciones más de soporte es en las que han sufrido ese fragmento que hace Page Personnel, ¿no? Aquí durante el segundo trimestre sí que llegamos a ver una parálisis de hasta el 50% de los procesos de selección y luego veremos en qué perfiles se notó mucho y poco a poco una paulatina salida, pasando por un 35% de caída en el tercer trimestre y más o menos un 20% de caída en el cuarto trimestre. Y hemos iniciado el actual con una mejoría, estamos en torno a un menos 15% con respecto a un escenario de cierta normalidad, que también nos ha pues, sorprendido muy positivamente cómo está respondiendo el mercado y cómo se ha pues, recuperado en esas posiciones. Juan Ramón, no sé si esto tiene alguna explicación macroeconómica desde tu punto de vista que ayude a entender por qué se han comportado los perfiles directivos intermedios y de soporte de manera tan diferente. Sí, ¿qué tal? Nada, buenos días a todos.
como ahora voy a comentar, la crisis que estamos experimentando, que todavía estamos viviendo, es una crisis que afecta de manera bastante heterogénea tanto a los perfiles profesionales como a los sectores económicos, como a la estructura de las empresas o como a las distintas áreas geográficas de un país, ¿no? Y en el caso que mencionabas de los distintos perfiles profesionales, la afectación, el daño, ha ido de menos en función de la alta cualificación a más en función de personal que sigue siendo cualificado, pero evidentemente con puestos de menor responsabilidad. Y si todavía miráramos estadísticas de personal menos cualificado, que no es el perfil que vosotros estáis desarrollando, pero lo miráramos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, veríamos que en ese segmento todavía el daño ha sido más gravoso. ¿Y esto por qué es así? Bueno, puede haber otras causas, pero una causa fundamental es que esta crisis es una crisis que afecta sobre todo a las actividades presenciales. No ha afectado a las actividades en remoto. Incluso podríamos decir que las actividades en remoto se han visto reforzadas. Y hay una correlación entre cualificación personal y actividad que puede prestarse a través de remoto, ¿no? Cuanto más vamos descendiendo en la cualificación, mayor es el porcentaje de trabajadores que no pueden prestar su trabajo vía remoto y, por tanto, que se ven mucho más afectados por la pandemia. Y esto también tiene implicaciones de cara pues, a un problema que durante los años anteriores a esta crisis pues sonaba mucho y que en esta crisis, aunque no tenemos todavía estadísticas al respecto, pero es muy probable que se haya agravado, que es el problema de la desigualdad. Justamente lo que estamos diciendo es que el personal menos cualificado y, por tanto, peor pagado es el que más ha sufrido la crisis porque es el que menos puede prestar su trabajo vía remoto. Y, en cambio, el personal más cualificado y, por tanto, con remuneraciones más altas es el que menos ha sufrido la crisis porque puede trabajar digitalmente, trabajar online sin muchas dificultades, ¿no? Pues bien, esta afectación heterogénea de la crisis la vamos a observar, como ahora veremos, no solo en el personal, sino también, por ejemplo, en la estructura económica del país. Antes de esto, sin embargo, una breve radiografía de qué ha sucedido en el mercado laboral, ¿no? Si nos fijamos en las afiliaciones a la Seguridad Social, las últimas que tenemos son las del mes de febrero, comprobaremos que entre febrero de 2020 y febrero de 2021, los 12 meses, digámoslo así, de la pandemia, justo el mes anterior a que empezara la pandemia y 12 meses después, la afiliación a la Seguridad Social había caído en 400.000 personas. Dentro de esta serie, pues la caída no es especialmente significativa, parece casi un bache, sobre todo si la comparamos, por ejemplo, con la caída que tuvo lugar entre el año 2009, 2008-2009 y el año 2013. Comparado con la caída de afiliación a la Seguridad Social de la crisis anterior, la actual parece una absoluta anécdota. En la anterior se destruyeron 3 millones de afiliados a la Seguridad Social, ahora estamos hablando de 400.000. Sin embargo, hay que decir que la pequeña caída, esta pequeña caída de 400.000 que se observa en la serie, es una pequeña caída que está maquillada por los ERTE y por las prestaciones extraordinarias de autónomos. Estos trabajadores que están suspendidos en actividad, es decir, realmente no están trabajando, en circunstancias normales estarían dados de baja de la Seguridad Social, pues son trabajadores que siguen dados de alta porque el Estado, a través de los ERTE o de las prestaciones extraordinarias, se hace cargo de esa afiliación. Con lo cual, habría que corregir esta serie, y algunos autores lo han hecho, pero habría que corregir esta serie por ERTE y por prestaciones extraordinarias. ¿Qué sucedería si lo hiciéramos? Bueno, actualmente hay 900.000 trabajadores en ERTE y hay unos 300.000 autónomos que están recibiendo la prestación extraordinaria. Es decir, si sumáramos 400.000 más 900.000, nos vamos a 1,3 millones y si sumáramos los otros 300.000 a 1,6 millones de puestos de trabajo que realmente se han visto destruidos durante este último año. Que es una cifra muy importante, pero aún así es una cifra, sobre todo en la slide siguiente lo podemos comprobar, es una cifra que sigue siendo anómala dentro de la evolución histórica de la economía española. ¿Por qué?
Pues porque midamos como midamos la caída del empleo en horas trabajadas, en puestos de trabajo a tiempo completo equivalentes, es decir, si dividimos las horas trabajadas entre jornadas de 8 horas, ¿cuántos trabajadores nos arrojarían? Pues midamos como midamos la evolución del empleo, ya corrigiendo, claro, por los ERTE y por las prestaciones extraordinarias, lo que encontramos es que en esta crisis el empleo ha caído menos y en algunas ocasiones apreciablemente menos que la actividad económica. Y esto es algo que en España no solía suceder. Más bien en España sucedía todo lo contrario. La actividad económica caía mucho más, el empleo caía mucho más de lo que caía la actividad económica. Lo podemos observar, por ejemplo, en el gráfico que refleja lo que sucedió durante el año 2012. En el año 2012 se perdieron por trimestres, pues más o menos el 5% interanualmente de los puestos de trabajo a tiempo completo, mientras que la actividad llegó a caer un 3, 3,5. Por tanto, mucho más el empleo que la actividad. Tradicionalmente, como digo, el empleo sobrereaccionaba a la caída de la actividad. Y luego también cuando venía la recuperación, también creábamos más empleo de lo que aumentaba el PIB, de lo que aumentaba la actividad. Sin embargo, en este caso ha sido al revés, ya lo he mencionado. El PIB ha caído mucho más de lo que ha caído el empleo, ¿no? El PIB ha llegado a caer pues, el 20%, el 12-13%, el 7-8% o el 9% que cayó en el cuarto trimestre, ¿no? Y en cambio, lo que tenemos con los puestos de trabajo a tiempo completo es que, bueno, en el cuarto trimestre, por ejemplo, cayeron un 5%, pero incluso en el segundo, que fue el peor de parálisis completa, vemos que los empleos, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo cayeron menos que el PIB. ¿Y esto por qué ha sido así? ¿Esto por qué ha sucedido? Bueno, a mi juicio hay dos factores que lo explican. El primero es que tenemos la percepción de que esta crisis no es una crisis estructural, que es una crisis transitoria vinculada pues, a una situación sanitaria que confiamos en que revierta. Y por tanto, las empresas están intentando resistir y en algunos casos, claro, resistir además con el apoyo público que facilita esa resistencia. Pero no hay un intento generalizado por tirar la toalla o por cambiar radicalmente el modelo de negocio si se tiene esa capacidad financiera de aguantar el año 2020 y el inicio de 2021. Ese es un motivo. En la crisis anterior, las empresas que estaban en el sector de la construcción, por ejemplo, aunque pudiesen intentar aguantar, tenían muy claro que el sector iba a cambiar radicalmente, que iba a reducirse en un 70, en un 80% y que, por tanto, muchas morirían y que muchas no serían capaces de sobrevivir. Esto, en este caso, ya digo, no sucede. La percepción generalizada es cuando pase la pandemia volveremos a lo que había antes y, por tanto, simplemente es como unas vacaciones forzadas que hay que ser financieramente capaces de sobrellevar, pero que el problema es ese, no es el modelo de negocio de fondo. Y luego, porque además, y vinculado con lo que decía antes sobre los sectores, sobre las cualificaciones profesionales, sobre los perfiles profesionales, es una crisis heterogénea, es una crisis que se ha descrito como una crisis en forma de K. ¿Por qué en forma de K? Pues porque la K tiene dos tramos, un tramo que crece y un tramo que decrece, ¿no? Y esto lo podemos ver con claridad en la evolución del PIB ya a cierre del año 2020, que son los últimos datos que tenemos de PIB, ¿no? Comprobamos que hay sectores que se hunden y en cambio hay sectores que a finales del año pasado estaban mejor que antes de la pandemia. ¿Qué sectores estaban mejor que antes de la pandemia en términos ya no de empleo, sino de actividad? Pues, por ejemplo, la agricultura, la demanda de alimentos ha aumentado y además la agricultura es una actividad que se puede desarrollar generalmente al aire libre, muy mecanizada y, por tanto, el riesgo de contagio es muy bajo. Las actividades financieras, muy vinculado, evidentemente, a todo el proceso de financiación y de refinanciación que ha sido necesario articular durante este 2020. Y luego la administración pública, sanidad y educación. Especialmente sanidad es un sector que también se ha visto muy reforzado. Luego tenemos un grupo de actividades que han sufrido, pero en comparación con el resto, no de manera muy significativa, como la industria o la información y las comunicaciones. Y luego tenemos otras, construcción, comercio, transporte y hostelería, y diría que es sobre todo por el epígrafe de hostelería. Pensemos que aquí está todo consolidado y entonces, aunque el comercio no lo haya hecho tan mal,
pues eso compensa un poco el desplome mucho más intenso que desde luego ha experimentado la hostelería. Y por último, actividades recreativas y de ocio. Fijémonos que transporte, hostelería y comercio, este epígrafe cae más de un 20% a cierre de 2020. No estamos hablando del catastrófico segundo trimestre, sino a cierre de 2020. Y las actividades recreativas y el ocio caen más de un 30%. Entonces, claro, los sectores de la parte creciente de la K, o al menos no de la parte muy decreciente, pues son sectores que han intentado minimizar las pérdidas de empleo y que han tenido cierto músculo para hacerlo, incluso que han podido contratar, ¿no? Que esto es algo que normalmente en las otras crisis económicas no sucedía, porque eran crisis que, si bien también tenían su componente sectorial, afectaban al conjunto de la economía y por tanto había un desplome generalizado de la actividad. No había ningún sector que fuera mejor durante una crisis, durante 2012, que el año anterior. No todos los sectores caían, unos más que otros, pero todos caían. En este caso no ha sido así. Entonces, vista esta evolución de la crisis en forma de K, ¿qué tendencias de futuro cabe esperar que nos aguarden, ¿no? Bueno, pues todo dependerá de cómo seamos capaces de domar, de domesticar, de controlar la pandemia. Si, por ejemplo, no fuéramos capaces de dominar la pandemia y la pandemia se enquistara en forma de olas sucesivas, pues probablemente lo que veríamos es mucha más K. Es decir, aquellos sectores que pueden funcionar aún con la pandemia seguirían creciendo, y aquellos sectores que no pueden funcionar de ninguna manera con la pandemia, pues se irían extinguiendo, marchitando, y serían reemplazados por otros, no necesariamente análogos, sino a lo mejor radicalmente distintos, pero por otro tipo de actividades que sí se puedan prestar en medio de la pandemia. Esperemos que este no sea el escenario, aunque no es plenamente descartable, porque dependerá de si el virus muta y genera resistencia a las vacunas, pero confiemos en que no sea así. Y si no es así, si somos capaces de acabar con el virus en un horizonte razonable de tiempo, o al menos mantenerlo muy, muy bajo control, ¿qué sucederá en la economía? Pues va a depender de dos cuestiones. La primera es qué parte del tejido empresarial que siga siendo viable después de la pandemia ha sobrevivido durante estos últimos meses, durante este año y pico de pandemia. Porque puede suceder que haya empresas que van a ser viables después de la pandemia, pero que han tenido que desaparecer por falta de holgura financiera para aguantar, ¿no? En el último año, bueno, en el año 2020, el 20% de las empresas, 20% de las empresas que empezaron su actividad en el año 2020 habían desaparecido. Es decir, al terminar 2020, el 20% de las empresas que lo inició ya no estaba. No necesariamente por bancarrota, aquí también se incluyen pues, procesos de disolución por otras causas, como puede ser la integración de una empresa en otra, pero bueno, en general sí es mortalidad empresarial y es un porcentaje muy, muy significativo, que además no ha cesado. Sabemos que este goteo de desaparición de empresas continúa, y cuanto más se prolongue la pandemia en 2021, más se va a prolongar, y eso dificultará nuestra capacidad de recuperación futura. El segundo elemento que va a determinar pues, cuál va a ser nuestra evolución económica en los próximos años, incluso diría, es qué cambios en los hábitos de consumo se hayan producido. La pandemia ha supuesto un proceso forzado, claro, pero de experimentación masivo de nuevas formas de vivir. Y aun cuando recuperemos esa libertad que ahora mismo está constreñida por razones sanitarias, pues probablemente habrá gente que no quiera cambiar algunos de los nuevos hábitos de consumo que ha conseguido. Pues a lo mejor en lugar de ir tanto al cine, se queda viendo Netflix, a lo mejor en lugar de ir todos los fines de semana a cenar fuera de casa, pues no va todos los fines de semana, sino uno de cada dos o una vez al mes, y consigue ahorrar ese dinero porque ha visto que le viene bien ahorrarlo y no es tan imprescindible gastarlo. A lo mejor en lugar de comprar tanto en grandes superficies, pide más por Amazon porque ha experimentado que Amazon funciona muy bien. Y todo esto puede provocar, ya digo, un cambio de patrones de demanda que afecte, claro, los cambios de patrones de demanda es lo que efectúan, que afecte a la estructura productiva y que obligue a una cierta reestructuración de la economía. ¿Cuánto pueden cambiar los hábitos de consumo? Bueno, las primeras encuestas que tenemos al respecto hablan de que en los sectores más afectados por la pandemia, hostelería,
grandes superficies, centros comerciales, vamos, centros de belleza, transporte público, es decir, las actividades que tienen un componente presencial importante, aerolíneas, el cambio de demanda que se puede producir, según los propios encuestados, les preguntan, ¿usted va a cambiar sus hábitos de consumo en esto y en esto? Seguro, tal cual, puede rondar el 10-15% de la demanda de estos sectores. No significa desaparecer por completo, pero sí que un 10-15% de la clientela va a consumir menos o va a dejar de consumir totalmente. Y eso, claro, va a tener, si es así, puede haber una sobrereacción de que ahora, como estamos viviendo en estas condiciones, creemos que vamos a seguir viviendo así, pero luego cuando nos liberen a lo mejor cambiamos de opinión. Pero si eso fuera así, vamos a una reestructuración no menor que algunas empresas no están previendo porque creen que todo va a volver a ser como era antes y no necesariamente termine siendo así. Oye, me ha encantado algunos conceptos que has utilizado y que nos van a venir muy bien precisamente para explicar cómo han correlacionado de manera muy distinta algunos ámbitos, ¿no? Ya habíamos hablado mucho de la crisis en L, en V Sí. o en U, pero esta de K realmente nos va a ayudar a entender precisamente esta siguiente slide, donde hablaremos de algunos sectores que han funcionado muy bien y otros que se han visto completamente afectados. Un concepto que nos ayudará a entender mejor el por qué han funcionado de manera tan diversa, ¿no? Algunas áreas. Y también me ha gustado, como mencionabas, ¿no? La cultura ahora, tal vez en la época de crisis del ahorro, ¿no? Que se traslada también a las compañías. Si tuviéramos que decir alguna tendencia generalizada, salvo excepciones que vamos a ver ahora, pues es una moderación de las organizaciones, ¿no? Una moderación salarial para intentar controlar los costes, pues en una época de incertidumbre. Luego vamos a ver que vemos algunos sectores aquí, en esa K que mencionabas, Juan Ramón, donde han sido claramente alcistas, ¿no? Toda la parte tecnológica y digital hemos visto un clarísimo repunte. Es un sector que lleva años al alza, pero que se ha visto todavía incluso pues más reforzado durante esta pandemia. Y aquí hablamos de diferentes perfiles y aspectos, ¿no? Hablaremos de uno de perfiles de sistemas o toda la parte de infraestructura tecnológica y de seguridad. Y aquí tenemos que entender que muchas organizaciones han tenido que volcar el teletrabajo prácticamente pues de la noche a la mañana, ¿no? Con toda la carga de trabajo que ha asumido para todas las áreas, tanto de infraestructuras como de seguridad, ¿no? Pero luego además tenemos que hablar de otros tipos de perfiles, ¿no? Del software engineer, del DevOps y de todo lo que es la parte de desarrollo de proyectos en un proceso de transformación tan y tan grande para las organizaciones. Si a eso le incluimos toda la parte que mencionaba Juan Ramón de transformación de las formas de consumo por parte pues de los consumidores, ¿no? Y aquí entran con gran fuerza pues toda la parte también de Big Data, ¿no? Con todo lo que son los Data Engineers, los Data Science y todo lo que es la parte de Data Analytics. Y luego, pues eso, lo juntamos junto con, como mencionaba, con un sector que va claramente al alza y que es un sector ya maduro, pues hablábamos toda la parte del management, como pues los engineer management, el IT manager, que luego veremos en la parte de executive, de page executive, que ha cogido una trascendencia todavía más importante, y todos los puestos, como veíamos, de project manager a nivel transversal para desarrollar diferente tipología de proyectos en diferente tipo de organizaciones, como veremos luego. A eso le sumamos toda la parte digital. En líneas generales y debido a la pandemia se demandan sobre todo pues, perfiles de e-commerce. Hemos notado una demanda de un 40% de estos perfiles con respecto a hace un año, ¿no? Y que tiene en gran medida pues, la consecuencia de ese cambio de hábito de los consumidores o que se han visto forzados a cambiar su forma de consumir, ¿no? Eso se transforma también en perfiles SEO, en perfiles de estrategia digital, en el Digital Marketing Manager para todo tipo de organizaciones B2C, pero también B2B, en todo lo que es la parte y todo lo que es la parte de transformación de los departamentos de marketing, demandando, aun siendo generalistas, cada vez un mayor conocimiento de la parte digital. Por último, pues todo lo que es la parte y el proceso de digitalización que están haciendo las organizaciones demandan pues semi-specialist, social ads, todo lo que es la parte de CRMs, de disponer con buenas herramientas que ayuden a la comunicación y a la captación de interés por parte de potenciales consumidores a través de CRMs muy bien orquestados, y todo lo que es la parte especialmente de directivos especializados en el desarrollo de una estrategia digital. Claramente es un perfil que ha ido al alza en el último año.
Otro de esos sectores que están en la parte alcista legal. Claramente aquí hemos notado una demanda, un incremento en la demanda en la parte de perfil laboralista. Es muy evidente que las compañías se han visto sobrecargadas en muchos casos por cuestiones administrativas vinculadas con los ERTES, pero también se ha demandado perfiles especializados en insolvencias y reestructuraciones. Esto hemos visto dentro de tanto de Page Personal como de Michael Page una demanda tanto de perfiles más juniors como de perfiles más seniors con una mayor autonomía. Y luego, por último, hemos notado una bajada, igual que han habido estos incrementos, una bajada en todo lo que son las contrataciones del perfil de M&A por la congelación de operaciones con esa pues cierto conservadurismo que puede ocurrir en los momentos de incertidumbres, ¿no? Luego veremos en la parte de Page Executive que se ha respondido un poco distinto. Para acabar con este bloque, dos otros sectores, uno el de healthcare. Aquí claramente hemos visto una demanda del perfil asistencial, obviamente, tanto de enfermeras como de médicos de urgencias. Ha habido un grandísimo incremento para cubrir una situación pandémica en la cual se ha llegado a saturar el sistema sanitario, afectando evidentemente a los propios profesionales del sector y demandando pues una mayor contratación, en ocasiones de manera temporal, pero una mayor contratación. Y luego, aparte de ese perfil asistencial, toda la parte técnica, en perfil de garantía y control de calidad para los procesos de producción, así como los perfiles de Regulatory Affairs, que tienen una intervención directa en el registro de productos y lo que es el posterior lanzamiento al mercado. Eso en la parte de healthcare. En Executive veremos que es un poquito distinto. Y por último, acabando con esta parte de alimentación, hemos vivido dos mundos completamente distintos que se correlacionan, como Juan Ramón explicaba en esa acá, ¿no? Uno que es el Oreca, pues que ha estado impactado directamente y con unos resultados pues, muy negativos, y otro más vinculado con las superficies, con la gran distribución, con los supermercados, donde pues, se han demandado perfiles más de CAM nacional, Explorer Manager y Brand Manager con unos resultados muy buenos. No sé si esto tiene un sentido, Juan Ramón, precisamente en la explicación que hacías anteriormente. Sí, no, hombre, yo creo que claramente, como bien has dicho, toda la parte de la economía que trata de digitalizar y de facilitar la prestación de esas actividades que se prestaban presencialmente, pero que a lo mejor se pueden prestar en remoto y que han tenido que prestarse en remoto durante la pandemia para no suspenderse, pues toda esa parte se ha reforzado, toda la parte legal de contribuir a que las empresas no se disuelvan, sino que se suspendan en términos de actividad para poder aguantar durante, bueno, durante lo que dure la pandemia y así sobrevivir cuando esta haya terminado, pues también. Y luego, sanidad pues ha sido la primera línea de batalla frente a la pandemia, por tanto también es lógico que se haya reforzado. Y alimentación, pues bueno, es que uno de los pocos consumos que hemos podido seguir haciendo durante este año ha sido la compra de alimentos, ¿no? Incluso en el momento peor, en el segundo trimestre, pues una de las pocas compras presenciales que se podía hacer era ir al supermercado, con lo cual todo esto evidentemente se ha reforzado y hemos visto, por ejemplo, que la agricultura también había aumentado, lo cual está bastante vinculado con esto. Y claro, quien ha perdido en el sector, digamos, general de la alimentación o en todo lo relacionado con la alimentación, era aquellos que preparaban y vendían la alimentación presencialmente, es decir, la restauración, pero la alimentación para casa se ha visto reforzada, claro. Sin duda, muchas gracias. Y en la otra visión de esa capa, pues tenemos estos otros sectores que han estado más afectados. Inicialmente toda la parte de secretariado y de business support, ¿no? Aquí hubo una parálisis completa en el segundo trimestre y luego una reducción de las contrataciones en el tercer y cuarto que empezó ya a remontar y en este primer trimestre pues con unos mejores resultados e impacto. Pero es cierto que mencionabas anteriormente a mayor nivel de cualificación, mayor capacidad de teletrabajar, esto trasladado a perfiles cualificados como los nuestros, incluso podemos llegar a repercutirlo, ¿no? Recepcionistas que no han tenido dónde trabajar pues se han visto afectadas también en muchos ERTES y de hecho ha caído la demanda en picado porque no había puestos de trabajo que cubrir en este sentido, todo lo contrario, ¿no? Eso es un claro ejemplo de cómo la parte de Business Support cayó en una primera fase, pero se ha incrementado con el relanzamiento de la industria, especialmente en perfiles de Customer Support para todo lo que es la parte de administración de ventas, pero con un impacto inicial muy fuerte. En ese segundo, evidentemente, la hostelería y el turismo, clarísima afectación.
y la gran duda en esa transformación que mencionaba Juan Ramón de los negocios es ver pues cómo ya no va a caer o no en ese 10-15% los hábitos de hacer un cierto turismo, Claro. sino cómo puede caer también en la parte empresarial, pues los viajes que hacían anteriormente o que se hacía tan a menudo por parte de áreas de ventas, por partes de perfiles directivos o para propias ferias, eventos y demás. Habrá que ver cómo impacta eso en este sector también, ¿no? El tercer área que notamos, y aquí un escenario muy diferente, fue el comercial. En el comercial sí que notamos para todos los perfiles una parálisis, especialmente los indicados a la parte de industria durante el segundo trimestre, un relanzamiento en el tercero y casi ya una normalidad en el cuarto y primer trimestre de este año, con lo cual, ostras, fue una situación bastante inesperada de parálisis completa para luego un lanzamiento bastante rápido, relanzamiento rápido de este tipo de posiciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las más demandadas? El ingeniero técnico comercial, toda la parte técnica en ventas siempre ha sido muy valorada, toda la parte de Key Account Manager, aquí para la parte de gran distribución en la parte de consumo, el Export Area Manager, tanto en industria como en consumo, y un cada vez más creciente perfil de ventas, tanto de pre-sales como de inside sales en la parte tecnológica. Todo el boom tecnológico que estamos viviendo va acompañado también de la demanda de perfiles de venta, ¿no? Aquí me gustaría mencionar que esa moderación salarial también se ha visto afectada en los fijos, pero ha tenido una mayor repercusión también en los variables, especialmente pues, en sectores que se han visto afectados y que han visto que este perfil pues, decrecían sus niveles de variables con respecto a otros años anteriores, ¿no? Y aquí las áreas de recursos humanos han tenido un papel importante a la hora de intentar definir nuevos modelos de pagos y definiciones adaptados a la situación de crisis. Y luego, por buscar aspectos positivos, hemos notado una mejora en algunos sectores, en la parte de venta, también en lo que es la parte de logística, muy probablemente por esos cambios de consumos que mencionábamos antes, en la parte de B2C también, la de industria conforme ha avanzado, ha vuelto a una cierta normalidad. Y luego todo lo que es la parte de packaging y todo lo que es la maquinaria industrial, especialmente como todos los temas de consumo y un repunte. Yo creo que ya esto es un cambio de hábitos en general de la sociedad hacia todo lo que es el producto bioecológico, ¿no? Que parece que también en pandemia pues, ha tenido una cierta concienciación. Y por último, para finalizar este bloque, y te dejaré también, si nos lo permites, que nos hagas un cierto análisis tuyo, Juan Ramón, pues la parte de retail que ha sido muy afectada. Evidentemente, de hecho, hemos tenido gran parte del Estado y del territorio durante muchos meses los comercios literalmente cerrados y eso tenía una afectación directa. Sin embargo, por buscar esa parte positiva, claramente hemos visto cómo en esa reinvención de las organizaciones toda la parte del canal e-commerce ha crecido y de hecho hemos tenido un 40% más de demanda en todo lo que es en los perfiles a causa de la digitalización de los modelos de negocio, ¿no? Para la venta online. Y aquí hablamos especialmente del e-commerce managers, así como del e-account manager, ¿no? Este perfil especializado en grandes cuentas, pero para vender al canal online. Y mencionaba por último la parte de recursos humanos, la importancia que ha tenido pues a la hora de detectar situaciones como podía ser de debilidad económica o de tensión económica de los propios trabajadores en las organizaciones afectadas por ERTES o por sistemas de bonus inalcanzables. Por último, mencionar que han tenido también una carga de trabajo muy importante en todas las áreas de prevención de riesgos laborales y hemos notado aquí una demanda de este tipo de perfil porque los puestos de trabajo han cambiado del puesto de trabajo habitual físico a la vivienda, teniendo que adaptarla en la propia vivienda y luego posteriormente en el propio puesto de trabajo, además a una regulación que era cambiante también, ¿no? Con lo cual aquí hemos visto un trabajo muy fuerte por parte de los departamentos de recursos humanos, también en todo lo que son la parte de cultura organizativa para intentar tener un engagement con los trabajadores desde un punto de la distancia, así como pues, bueno, tener una importancia muy importante dentro de la comunicación de las organizaciones. Y en esta segunda acá, no sé si Juan Ramón, tú también le ves Sí, un bueno, sentido precisamente a lo que mencionabas, ¿verdad? es plenamente coherente con lo que hemos mencionado, ¿no? Es decir, todas aquellas actividades que tienen un componente presencial, actividades profesionales y sectores económicos, ¿no? El caso de la hostelería pues es esencialmente presencial, el caso de la actividad profesional del secretariado y de las actividades de apoyo pues también es esencialmente presencial, pues todo eso está en la parte baja de la K porque es lo que se ve más afectado por la pandemia. Quizá el retail sea el resultado más potencialmente ambiguo, ¿no? Porque, como decías, el retail puede ser presencial en la medida en que acudes a la tienda y por tanto ahí te atienden o que compras a través de
de Internet, a través del e-commerce. Entonces, ¿por qué se produce esa reducción cuando no necesariamente el retail se ve afectado por la pandemia en la medida en que es una actividad digitalizable, prestable a remoto? Bueno, pues yo creo que en gran medida porque el e-commerce requiere de un volumen de personal bastante inferior al retail presencial, con lo cual aquí está habiendo una sustitución de estructuras muy intensivas en trabajo, el retail presencial, por estructuras menos intensivas en trabajo y, por tanto, aunque a lo mejor en términos de actividad, si lo miráramos, no hay una contracción muy fuerte de la actividad en el sentido de que se ha reemplazado retail tradicional presencial por retail digital, en términos de empleo, como el primero requiere más empleo que el segundo, sí está habiendo esa sustitución. Muy interesante el apunte. Nos gusta también aprovechar estas explicaciones en las tendencias del mercado. Sí, por favor, si podéis trasladar a la siguiente slide para dar una foto de cómo precisamente en esas transiciones, ¿no?, que ocurren durante las crisis, pues llegan a aparecer con más fuerza nuevos perfiles profesionales en distintos ámbitos, ¿no?, del mundo profesional y laboral. Y hemos detectado dos nuevos perfiles que, si en algunos casos ya se estaban empezando a vislumbrar en los últimos años, han tomado una creciente fuerza durante el último año y medio, y actualmente está siendo demandado por todo tipo de industrias. Hablamos de dos de ellos, por ejemplizarlos, uno que es el Consumer Experience. Antiguamente era un perfil muy vinculado precisamente con las experiencias que podía tener el consumidor final y, por ende, pues vinculado con el retail, con el turismo, ¿no?, con la hostelería y también con la restauración, donde las personas vivían una experiencia de consumo. Sin embargo, como esa experiencia de consumo, cada vez el cliente es más exigente, ya se empezaba antes de la pandemia a solicitar en otros diferentes ámbitos, muy especialmente en la parte del consumo online, donde quieren tener que el cliente tenga una experiencia de compra muy satisfactoria, ¿no? Pero, sin embargo, esto ha llegado también a toda la parte de B2B, es decir, los modelos de negocio se han transformado también durante esta crisis de manera además exponencial, de manera muy rápida, porque las organizaciones han tenido que adaptarse y donde antes era un perfil orientado muy al B2C, hoy está también y tiene una gran cabida dentro de lo que es la parte del B2B, ¿no? Con lo cual, bueno, es un perfil que lo que se encarga es que el cliente, sea persona o sea organización, tenga una experiencia de compra muy satisfactoria y, por tanto, sea recurrente y repita. Y otro perfil muy interesante que hemos visto que ha tenido un crecimiento exponencial en la pandemia es el Growth Manager, ¿no? Es un perfil muy analítico. Perdonad, sobre el Consumer Experience me gustaría indicar también que a nivel salarial, para que tengamos una foto, es un perfil que se encuentra entre los 35.000 y 65.000 euros de salario. En el estudio de remuneración está mucho más detallado en función de la tipología de empresa, tamaño y demás, pero si queremos coger una horquilla, sería aproximadamente esta. Y con respecto al Growth Manager, es un perfil, como mencionaba, muy analítico. Es un perfil que tiene que tener un gran conocimiento de la tecnología, de la parte de digitalización, de los CRMs y de aprovechar toda la información que tiene la organización para analizar virtuales opciones de negocio y desarrollo de negocio donde la compañía no había tenido anteriormente un foco. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestra organización, si bien ya está funcionando correctamente, o más todavía en una época en la que nuestros ingresos se han visto reducidos, ¿no? Pues este perfil, que está dentro del área de marketing, aunque tiene un perfil muy analítico, claramente se ha visto demandado en esta situación para ver alternativas de negocio en una situación donde los ingresos habían caído. Es un perfil que salarialmente se sitúa entre los 50.000 y los 80.000 euros. Nuevamente está mucho mejor detallado en función de la tipología y tamaño de empresa en el estudio de remuneración. Pero creo que es interesante dar dos pinceladas distintas a unos perfiles profesionales que están apareciendo y se han visto reforzados en este periodo de pandemia. Si cambiamos a la siguiente slide, gracias, vemos aquí, y me gustaría hacer un apunte y preguntarte también, Juan Ramón, tu opinión a continuación, pues sobre todo lo que es la contratación temporal. Hemos visto un incremento de la contratación temporal claramente al alza. Hablamos de que hemos tenido una demanda de un 35% más, que también puede sorprender, ¿no? Cuando cae en algunas ocasiones la demanda de perfiles profesionales, pues en esa parte temporal siempre lo englobaremos en nuestros perfiles técnicos que hacemos nosotros, especializados, y muy especialmente
fundamentalmente en 4 ámbitos distintos. Uno, en la educación, y aquí se puede hablar de 2 fases distintas. Una primera, a la necesidad urgente de profesorado, pues como consecuencia en ocasiones del desdoblamiento de las aulas, pues para poder cumplir normativas o porque habían bajas médicas dentro de los centros educativos también. Entonces ha habido una demanda de profesorado muy alta, pero también en una parte de transformación del contenido e-learning, de cómo lo trasladaban de las aulas a las viviendas, nuevamente en un cambio de modelo educativo que vamos a ver qué recorrido tiene, pero que nos siguen demandando hoy en día, ya no solamente los colegios, sino las escuelas de negocio y demás, incrementando cada vez más esa parte de combinar probablemente en un futuro el presencialismo y la digitalización. Y luego la parte de health que la he mencionado, toda la parte asistencial, hemos tenido un auge de la contratación temporal y es muy interesante a ver qué opinas aquí también, Juan Ramón, en la parte de finanzas, ¿no? Aquí los financieros en épocas de crisis toman el poder dentro de las organizaciones y claramente hemos visto una demanda en Executive, lo comentaré también de los perfiles de dirección financiera y especialmente en la parte de todo lo que es la tesorería de las organizaciones, credit control, collection, gestión de cobros, así como toda la parte del control de gestión. Un análisis de datos para orientar muy bien al negocio hacia nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Y por último, la parte de digital que la habíamos mencionado anteriormente, con todo lo que ha sido el crecimiento completamente ajeno a la parte del COVID. No sé si eso tiene mucho sentido, este auge de la contratación temporal, Juan Ramón. Sí, a ver, esto es un problema, yo diría, más estructural de la economía española, ¿no? O sea, tiene sentido económico, pero que también tiene una causa de estructura jurídica de España. En España la contratación indefinida se vuelve muy cara, porque cuanto más tiempo pasa un trabajador dentro de la organización, una mayor indemnización por despido se va devengando y además son unas indemnizaciones por despido que están entre las más altas de Europa. Y no solo entre las más altas de Europa, sino que la brecha entre el coste de la indemnización por contrato indefinido y la temporal es de las más altas de Europa. Es decir, que es donde sale relativamente más barato contratar temporal o relativamente más caro contratar indefinido. Y por eso, claro, cuando las empresas tienen, en términos promedios, ¿no? 3/4 partes de su plantilla con contratos indefinidos, pues la flexibilidad que pueden alcanzar, que pueden conseguir cuando intentan emprender un nuevo proyecto de resultado incierto, cuando tienen que reforzar una actividad temporalmente en su negocio o cuando, como en este momento, nos encontramos en momento de incertidumbre y por tanto no sabemos si la contratación va para mucho tiempo o para poco, pues la herramienta que tienen es la herramienta de la contratación temporal. Si se reformara la contratación indefinida, pues probablemente muchas empresas optaran por contratación indefinida, teniendo la posibilidad pues, de rescindir el contrato con un bajo coste, etcétera. O, por ejemplo, si se implementara la mochila austríaca, que eso tiene otras implicaciones de costes para la empresa, claro, pero una vez esté implementada, a la empresa ya le da igual si contratar indefinido o temporal por la indemnización, porque la indemnización ya está pagada, ya se va devengando mes a mes y se va no solo devengando, sino pagando en un fondo para el trabajador y por tanto, claro, ya luego pues prescindes de quien tengas que prescindir y no de aquel que te salga relativamente más barato despedir, que es lo que por desgracia sucede con este mercado laboral dual que tenemos en España. Muchas gracias por el matiz. Interesante ver también si podemos darle a la siguiente, eso es, gracias, gráfico, cómo esa tendencia que vemos en la parte más organizacional tiene o luego otra lectura en la parte de nuestros candidatos, de lo que percibimos por parte de ellos, ¿no? Está claro que en esa situación de contención, de prudencia salarial que veíamos anteriormente, salvando esas situaciones de acá, vemos que cada vez la parte más de beneficios sociales, de cómo el trabajador se siente cuidado dentro de las organizaciones, es más relevante para ellos. Y aquí hablamos de diferentes bloques. Uno que ya venía también al alza, pero que claramente ha sido potenciado por la pandemia y hemos tenido pues probablemente un desarrollo de 5, 6, 10 años en uno, prácticamente, que está vinculado con la flexibilidad y con la conciliación. Cómo hoy las personas valoran pues el poder tener un horario de trabajo adaptado en el cual puedan funcionar de manera más productiva para sí mismo y para la organización pues, con una flexibilidad horaria y cómo se les permite también conciliar. Hablamos mucho de la conciliación
organización familiar, pero también la personal, en un momento en el que la salud física y mental ha sido muy importante para todos los trabajadores. También la mental, con toda la carga de trabajo, el aislamiento social en casa y demás, ¿no? Entonces, como compañías que hoy permiten una conciliación ya no solamente familiar, sino personal para poder desconectar, es altamente valorada. Hoy es una de las preguntas que nuestros candidatos nos formulan ya en las entrevistas, mientras que hace 2 o 3 años, bueno, alguien podía preguntarte, pero hoy está en el status quo absoluto de las organizaciones y de uno de los motivos de cambio, ¿no? Con lo cual, empresarios y directivos, cuidad mucho estos aspectos desde hoy mismo porque serán una palanca para fidelizar o para promover que haya una cierta rotación dentro de las organizaciones. Y junto con esto, y vemos que se va trasladando también la tipología de trabajador en las organizaciones con las nuevas generaciones. El millennial claramente nos ha aportado muchísimas cosas en las compañías y entre otras es pues valorar una cultura corporativa dentro de las organizaciones, ¿no? Así como toda la parte de responsabilidad social corporativa, de cuál es la concienciación de la organización más allá de ganar dinero, que es lo que ven todas las organizaciones y todos los trabajadores, es buscarle un sentido a las cosas, ¿no? Y a eso, lo último, le concadenamos toda la parte más del interés personal y profesional, ¿no? De cuál va a ser mis planes de formación y mi plan de carrera dentro de las organizaciones. Con lo cual, ya no solamente cuánto cobro, sino cómo me va a cuidar la organización y cómo va a invertir en mí a través de esos planes de formación y plan de carrera. Con lo cual, bueno, ya no solamente tenemos que hablar de beneficios económicos, sino también de beneficios sociales, para entenderlo así. Luego, por último, mencionado en diferentes ocasiones, y aquí me gustará luego también, Juan Ramón, que nos des por favor tu opinión, que nos trasladabas al inicio también, pues cómo ha respondido el mercado en nuestras posiciones de alta dirección, en la parte de Page Executive. Aquí notamos en toda la parte, digamos, de posiciones transversales, hemos notado un incremento muy fuerte en las posiciones de CFOs, los directores financieros corporativos en grandes organizaciones. Mencionábamos antes que toman el control de las organizaciones en épocas de crisis. Ha sido un clarísimo ejemplo en la parte de Pitch Executive. Toda la parte de dirección financiera con una nueva definición de estrategias para las organizaciones, con lo cual directores financieros, directores de recursos humanos y todo lo vinculado con la parte de transformación tecnológica y digital, con los CEO, con los CTOs y con los CDOs, el Chief Digital Officer, con toda esta parte que tiene que ver con cómo trasladamos nuestra tecnología al funcionamiento de las organizaciones. Con lo cual, transversalmente, claramente esas han sido las posiciones, dirección financiera, de recursos humanos y todo lo vinculado con la tecnología y la digitalización. Y luego, por sector, nuevamente, lo mencionábamos anteriormente, había algunos sectores en los cuales hemos notado un auge en la parte de healthcare, mientras que en las posiciones más de Michael Page y Page Personal hablamos de perfil de asistencia a lo técnico. En la parte de Page Executive hemos visto una clara parte de desarrollo de negocio, especialmente a nivel internacional. En la parte de legal, mientras hablábamos anteriormente de todo lo que es la parte laboral, en la parte de Page Executive hablamos de todo lo que es la captación de altos directivos, de socios del área especialmente fiscal y de socios del área de la parte de real estate. Y en casos en algunas fusiones de bufetes. En la parte de tecnología digital no me voy a explayar más porque lo hemos mencionado sobradamente anteriormente. Y luego notamos algunos otros sectores pues, que están entre medio y otros que se han visto afectados, ¿no? En la parte de FMCG, de gran consumo, de alimentación, esas dos realidades distintas, pero en la parte de executive me gustaría mencionar mucho esa parte de dirección de venta internacional y toda la parte de CEO y de CDO, toda la parte de desarrollo de la tecnología y desarrollo de la digitalización dentro de las organizaciones. Y aquí hemos visto compañías que han transformado una parte de cómo orienta sus ventas. Aquellas que tenían una fuerte presencia en España, pero no internacional, han expandido o han intentado expandir con su incorporación de perfiles directivos y volcar su negocio más hacia una venta internacional, con directivos con experiencia en la parte de venta internacional. Y aquellas que ya eran locales, lo que han intentado pues, es abrir mercados diferentes a los que ya tenían con otros canales de ventas diferentes, entre ellos la parte del e-commerce y por ese incremento de la parte de los Chief Digital Officers. En la parte de seguros que la tenemos ahí, pues hemos vivido eso también huracán, digamos, dentro de ese sector, ¿no? Vemos que por una parte ha habido
una bajada en la demanda de productos más tradicionales, por ejemplo, el seguro del automóvil, pues que está cambiando, ¿no? Hacia una demanda de un seguro más por uso, ¿no? Más vinculado con el alquiler, y sin embargo, pues el aumento de productos nuevos, luego muy relacionados con todo el mundo del bienestar, de la salud y de la vida, ¿no? Lo comentábamos en los beneficios sociales, ¿no? Precisamente aquí, así como todo lo que son las coberturas de seguros de crédito, ya que a mayor incertidumbre pues se generan coberturas más amplias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa situación dispar también en seguros, pero que se ha mantenido muy lineal. Y luego, por último, hablar de situaciones afectadas, pues hemos hablado antes de retail y de gran consumo, de la parte de hostelería y de restauración, que es evidente que ha estado impactada, la parte de retail, que evidente también, pero nuevamente mencionamos aquí todos los perfiles de ICAM y CIOs para el desarrollo de la transformación de negocio en la parte de retail. Y luego interesante en la parte de banca, ¿no? Que es otro sector que se está transformando cada vez más, ¿no? Caen evidentemente perfiles por la desaparición de la banca más retail, precisamente, ¿no? Entendiendo precisamente que esa parte retail la están volcando, pues, si recordamos antes ese perfil que mencionábamos de cómo vive la experiencia el comprador, ¿no? Pues la banca también está transformando todo lo que es su banca retail hacia la evidencia de una experiencia para tener menos oficinas, pero donde tengan un mayor servicio los consumidores. Y luego, por otro lado, toda la transformación digital. Este es un cambio evidente dentro de la barca, que está marcada pues eso, por una estrategia de la reducción de las oficinas, pero demandándose perfiles mucho más digitales. Y luego toda la parte de desarrollo de producto en el entorno digital de FinTech, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un sector claramente en transformación. Y por último, que mencionabas también, Juan Ramón, pues cómo ha caído toda la parte de entretenimiento, ¿no? Pues bueno, parques temáticos, conciertos, de eventos deportivos, de todo tipo. Bueno, pues se ha reducido drásticamente la actividad, ¿no? Sin embargo, pues ahí vemos también un halo de luz, ¿no? Mencionabas anteriormente, pues Netflix, ¿no? Pues vemos como algunas plataformas digitales de contenidos pues han ganado terreno en su market share, ¿no? Que tenían, mientras el offline desciende, el online aumenta, ¿no? Con lo cual, no sé, Juan Ramón, ¿qué lectura haces también de todo ello? Bueno, yo creo que es una lectura muy coherente con los datos que ya hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, la caída de la contratación de los servicios de comida. Bueno, es que justamente este sector, antes he mencionado que las empresas, el 20% de las empresas que empezaron en 2020 habían desaparecido al terminar 2020, pero si desagregamos por sectores, lo que vemos es que el sector donde más empresas, o uno de los sectores donde más empresas han desaparecido, es justamente los servicios de comida, que han desaparecido más del 30% de las empresas, con lo cual evidentemente es coherente con esta contracción de la contratación. Quizá el dato más llamativo, pero tú lo has explicado bien, es el caso de la banca, ¿no? Veíamos que la actividad de los servicios financieros, donde está incluida la banca, había aumentado, pues evidentemente, pues por la gestión de toda la financiación extraordinaria durante la pandemia, pero lo que vemos es que se está reduciendo la contratación. ¿Por qué? Pues porque aquí conviven las dos tendencias, la crisis transitoria, que en este caso ha sido una oportunidad para la banca porque ha reforzado su actividad, pero la crisis estructural del sector, la transformación de un sector muy presencial a un sector menos presencial e incluso a una menor actividad dentro del sector por todo el auge de la descentralización financiera y de la desintermediación financiera que estamos viviendo en los últimos años. Muchas gracias por la puntualización, Juan Ramón. Muy bien, como nos quedan 6 minutos, voy a hacer las dos siguientes slides de manera lo más breve posible y a ver si nos da tiempo a responder alguna pregunta que pudiera aparecer. En esta slide destacaríamos dos aspectos. En la parte de Page Executive, nuevamente esa moderación salarial, es decir, los salarios permanecen estables. Donde hemos visto pues es la caída en algunas, en una gran foto, de todo lo que es la parte de los beneficios más de bonus y de variables, que en algunos casos con una caída significativa de resultados se ha visto afectado los bonos de los directivos, pero luego también con otras alternativas que se han estudiado, ¿no? Pues como en nuevas contrataciones, pues cláusulas de blindaje o nuevas fórmulas como el welcome bonus, ¿no? Ante una situación pues de no tan buenos resultados organizativos, o un pago diferido en los directivos actuales, en los cuales pues este resultado no ha acompañado este año, es complicado, pero se puede hacer un pago diferido pues a 2-3 años vistas, ¿no? Cuando se prevea una situación mejor, ¿no? Como comentábamos, muchas organizaciones vinculan esta situación
adaptación a la pandemia y esperan que después de la misma los resultados en algunos escenarios sean mejores, ¿no? Y también destacar pues, en todas las habilidades de perfil directivo, específicamente cómo se demandan pues, esas soft skills muy pues, vinculadas con la situación actual, ¿no? Gestión del cambio. Si antes hablábamos de entornos bucas, pues ya, vamos, imaginémonos la situación actual de absoluta incertidumbre, ¿no? Y de poca visibilidad que hemos tenido que gestionar en una situación además inédita por completo, ¿no? De la capacidad de detectar nuevas oportunidades de negocio, lo hemos visto con algunos nuevos perfiles profesionales, las capacidades comunicativas y de saber comunicar ya no solamente bien, sino en entornos distintos, a través de plataformas digitales, a través de videoconferencias y demás, ¿no? Y luego hablábamos antes de cómo el trabajador se siente cuidado. La empatía, la comunicación han sido muy notorias, importantes y además han sido la clave de cómo las organizaciones se han sentido dirigidas bien o no por los directivos, a través de una buena empatía y comunicación. Generar confianza, pues eso, trasladar en todo momento mensajes muy claros de hacia dónde van a ir las organizaciones, el saber delegar, más todavía en una situación donde la colaboración ha estado con mayor dificultad que nunca, ¿no? Todo lo que es el adaptar los objetivos y los KPIs. Muchas de las frustraciones de directivos que hemos entrevistado es que nuestra organización ha cambiado por completo y los objetivos y la demanda siguen siendo los mismos. No es coherente. Tenemos que trasladar un cambio de organización y, por ende, de objetivos y de KPIs a toda nuestra organización, ¿no? La disponibilidad y, bueno, pues generar confianza como aspectos claves. Y si nos vamos a la última slide, aquí vemos todo lo que es ya no del perfil directivo, sino en general, de las habilidades que nos piden hoy en día para la situación más del 2021. Vemos las soft skills previas a la pandemia en azul y las que son cada vez más, que tienen una mayor importancia, ¿no?, en el mercado actual. Evidentemente, como las antiguas, hablamos de toda la parte de análisis de datos, que cada vez es mayor dentro de las organizaciones y que crece, ya veníamos de esto, todo lo que es la parte de trabajo en equipo, de la orientación, evidentemente, a los resultados y el conocimiento de habilidades idiomáticas indispensables. Esto ya venía anteriormente, se ha acrecentado y además se han unido otras tantas más, ¿no? Hablábamos de la flexibilidad también, desde parte del trabajador, es decir, las personas tenemos que entender que estamos viviendo una situación inédita y que la flexibilidad tiene que venir por parte de las organizaciones, pero también por parte de los empleados en situaciones hasta ahora nunca vividas, ¿no? En esa resiliencia de entender, pues eso, que esperemos que esa luz esté al final del túnel, y que sea una situación transitoria y que sepamos entre todos pues soportar las situaciones complejas de las organizaciones. Habilidades digitales, la hemos incrementado todas las organizaciones por 3, por 4, por 5. Capacidad de adaptación y de autogestión, importantísima, es decir, esa capacidad de autogestión junto con la flexibilidad y la conciliación que demandan los empleados, demanda también una responsabilidad por parte de ellos, ¿no? El liderazgo en remoto, lo mencionábamos anteriormente, como no es lo mismo liderar física y presencialmente que en remoto, ¿no? Y las habilidades de comunicación tan importantes. Y aquí finalizaríamos con el estudio de remuneración, recordando que está en nuestra página web, pero que de todas maneras se os enviará a todas las personas que habéis asistido pues un link con acceso a todo el estudio de remuneración también, para que tengáis al detalle todas las posiciones y todas las tendencias del mercado profesional. Y sin más, que yéndonos un poquito de tiempo, Cristina, no sé si tenemos alguna pregunta de algún asistente que nos haya podido lanzar que podamos responder y a lo mejor extendernos 1 o 2 minutos. Sí, gracias, Jaime. De todas maneras, el resto de preguntas las podemos contestar por mail amablemente. Vale, esta pregunta va para Jaime. ¿Qué opinas de la figura del interim manager? Muy interesante, vinculado con la contratación temporal que mencionaba Juan Ramón y el incremento de la misma. Para los perfiles de directivos también existe un auge y una mayor demanda en las épocas de incertidumbres, porque son grandes gestores del cambio, son personas profesionales que tienen una gran experiencia
y que pueden trasladarlas a situaciones de dificultad organizativas, ¿no? Con compañías que no siempre han vivido o no tienen dentro de sus organizaciones ese conocimiento. Un interim manager que acometa un proceso de transformación durante 6, 9 o 12 meses es claramente una de las soluciones que tienen las organizaciones a la hora de reconducir sus situaciones más complejas. Y las vemos sobre todo en las áreas de finanzas, en las áreas de dirección de recursos humanos y en las áreas de direcciones generales. Perfecto. Tenemos otra pregunta para Juan Ramón. ¿Qué porcentaje de empresas han desaparecido y cómo se distribuyen por sectores, por tamaño, autonomías? Sí, bueno, lo hemos ido mencionando, pero efectivamente hay datos más desagregados. El 20% de las empresas que empezaron 2020 han desaparecido a finalizar 2020, pero este dato ya os lo comentaba, no es homogéneo ni entre sectores, ni entre tipologías de empresas, ni entre áreas geográficas, ¿no? Ya he dado el dato de que más del 30% de las empresas en servicios de comida y bebida ha desaparecido. En cambio, sin embargo, en la industria de la alimentación propiamente apenas el 10%. Bueno, apenas es mucho, evidentemente, pero bastante por debajo de la media. En términos de construcción, pues estamos en el 25% y en comercio al por menor, salvo en el caso de vehículos, estamos más o menos en la media, en torno al 20%. Luego, si nos vamos a empresas por tamaño empresarial, encontramos que la destrucción de empresas se concentra esencialmente en las microempresas. Las empresas entre 1 y 5 trabajadores han desaparecido, pues eso, en torno al 25 o 30%, mientras que, en cambio, las empresas de más de 10 trabajadores han desaparecido menos del 10%. Hay bastante heterogeneidad también en esos datos. Y, por último, en autonomías, las que más se han visto afectadas claramente son, por un lado, las autonomías relativamente más pobres de España, por lo que ya hemos dicho, porque suelen tener una presencia mayor de trabajo presencial y no digitalizable, como Extremadura o Andalucía, que han perdido el 35% de las empresas, y también las autonomías con mayor peso, bueno, Andalucía también entraría en este saco, con mayor peso del sector turístico. Baleares y Canarias también han visto perder en torno al 35% de sus empresas. Perfecto, pues tenemos un montón de preguntas, como os comentaba, que responderemos amablemente por mail porque ya estamos fuera de tiempo. Muchas gracias. Fenomenal. Muchas Nada, gracias, Cristina. gracias. Muchísimas gracias una vez más, Juan Ramón, por No, hombre, participar un placer. en esta ponencia y presentación. Ha sido un placer contar con tu opinión y tu visión macroeconómica de la situación. Nada, lo dicho, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes por el interés y, en general, a todo el equipo por haber facilitado esta intervención. Un placer contar contigo y muchísimas gracias a todos los asistentes. Como indicamos, enviaremos un email a todos vosotros con un link para poder visualizar el vídeo, si habéis llegado antes o después, y luego un link también con el estudio de remuneración y las tendencias. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día.